Doctor Gustavo del Castillo Vera, investigador del Colegio de la Frontera Norte. Participan en esta mesa el doctor Mauricio Merino Huerta, director de la División de Administración Pública del CIDE, doctora María del Rocío Barajas Escamilla, investigadora del Colegio de la Frontera Norte, doctor Raúl Delgado Valls, director del programa de doctorado en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y director ejecutivo de la Red Internacional de Migración y Desarrollo, así como el doctor Donatiu Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte. Tiene la palabra el doctor Gustavo del Castillo Vera. Buenas tardes. Esta mesa está compuesta por distinguidos investigadores, algunos viejos colegas nuestros y otros investigadores importantes que tienen que ver, además de sus trabajos personales, con una red de investigadores sobre la migración. Esta red es una red internacional de suma importancia. No sé si nuestros investigadores necesitan una presentación. Está el doctor Weiss, está Rocío Barajas, Donatiu Guillén y el doctor Mauricio Merino. Déjenme tomarme 2 minutos para dar así una perspectiva muy rápida de un fenómeno que está sucediendo, pero que es poco mencionado en las discusiones de migración y desarrollo. Eso es nada más brevemente para aclarar que cuando de hecho estamos hablando sobre migración, mi perspectiva es que en realidad solamente estamos hablando de movimientos poblacionales, que los podemos caracterizar como movimientos internos o movimientos externos. Esto es lo que se llama migración internacional. Este flujo de movimientos poblacionales será de un mercado con ciertas características hacia un mercado de con características similares. Lo que estamos viendo y que conocemos de México es que nuestros mercados internos son mercados laborales segmentados. Así, si el mercado ve a donde existe este flujo poblacional se encuentra en Estados Unidos, el flujo se va para allá. ¿Por qué se va para allá? Se trata de que allá en Estados Unidos tratamos por lo general de mercados nacionales no segmentados. Lo que necesitamos saber entonces es la movilidad, la rotación de un mercado
el número de obreros en ese mercado y saber cuántos puestos quedan abiertos a darse esa relación. Entonces, esta determinará el flujo hacia ese mercado y hacia esos puestos. En este sentido, y dada la integración en los mercados laborales entre nuestros mercados y los mercados laborales de Estados Unidos, es necesario planificar bilateralmente algunos sectores productivos de ambos países. En este sentido, lo que estoy argumentando es que dada la integración, los mercados laborales ahora es bastante falso tratar de dividirlos entre mercados nacionales y mercados internacionales. Por lo tanto, la discusión de migración es una discusión poco artificial, dada esta integración. Entonces, es necesario negociar por lo menos con los estados del suroeste de Estados Unidos, donde se dirige la mayor de la población mexicana, los obreros mexicanos. Entonces, para darles un ejemplo cómo funcionaría esto, es hacer una planificación en esos mercados que demandará obra necesitada de esta, por ejemplo, obra de mano de obra que sea necesaria para los sectores que ellos desean planificar y que nosotros deseamos planificar, y hacer el intercambio de planificación con la inversión extranjera necesitada por México en sectores estratégicos del país. En ese sentido, la planificación y el desarrollo se necesitan planificar bilateralmente. Gracias. Ahora les presento al doctor Merino. Muchas gracias, doctor Castillo. Muy buenas tardes a todos. Y muchas gracias al Colegio de la Frontera Norte y a todo el personal consultivo por haberme invitado a participar en esta importante seminario sobre migración, políticas públicas para innovar en efecto de un tema tan importante para nuestro país. Gracias a Patricia, gracias a Miguel por la cordialidad de su invitación. Al tiempo que les agradezco enormemente la invitación, debo ofrecer ya desde luego una disculpa a todos ustedes, o dos disculpas. La primera es que afortunadamente mañana tengo que salir nuevamente de viaje, y esto me obliga a tomar un vuelo a las 6:04 o algo así. Les juro a todos ustedes, pueden o no creerme, que negocié hasta el último minuto el cambio de horario, pero no fue posible, de tal manera que les ofrezco de verdad una disculpa especialmente a los compañeros de la mesa, que les parece una grosería hablar y no quedarse hasta el final del proceso. Sí, les ofrezco de verdad una muy buena oportunidad. La segunda disculpa tiene que ver con mi área de especialidad. Yo respeto enormemente, muy en serio, los estudios sobre migración que desde hace muchos años han venido encabezando el ciclo de la frontera norte. Por lo tanto, debo advertir ya de entrada que no es el área de especialidad. En cambio, me interesa mucho subrayar la importancia que tiene el desarrollo local, el desarrollo de los municipios en esta materia que nos ha convocado en este sentido.
Y es alrededor de esta segunda idea que me gustaría plantearles a ustedes de manera muy telegráfica 7 puntos son los que traigo a discusión con ustedes, que desarrollaré con la mayor brevedad posible para no cometer además el doble abuso de tener que irme encima y exigirles a ustedes que me escuchen con toda paciencia. Así que seré muy breve. En primer lugar, entre México y los Estados Unidos, como en cualquier región del mundo, los dos razones principales del fenómeno migratorio se pueden citar a la luz de la literatura sobre este tema en la cercanía y en la asimetría. En todos los espacios en donde se produce esta doble lógica, la cercanía de los estados por rasgos distintos, y en donde estos tienen asimetrías de posibilidades de ingreso y de posibilidades de desarrollo, el fenómeno migratorio se habrá de producir. Es, de hecho, tan antiguo como la historia misma de la humanidad y tan conflictivo como el movimiento de las fronteras alrededor del mundo, incluso hasta nuestros días. Se piensa que estas dificultades obedecen más al pasado que al presente o al futuro del mundo, es tan simple como voltear en este momento hacia Kosovo para darse cuenta que los fenómenos migratorios asociados a las asimetrías, a las cercanías y además a los fenómenos culturales de los países siguen generando enormes conflictos. Lo que hace particularmente grave la cercanía y la asimetría en el caso migratorio de México no es el hecho en sí mismo, sino su magnitud. Y esto es algo que me parece que debemos advertir con cuidado. Tanto por el lado de la cercanía, como bien se sabe, tenemos una de las fronteras urbanas, más grande y más compleja del planeta, como por el lado de la asimetría, precisamente por la enorme desigualdad entre el país más poderoso del mundo y uno de los países de América Latina, y nada más que eso. Esta asimetría es incomparable con cualquier otro lugar del planeta y también la magnitud del problema que se enfrenta. Pero quiero insistir en este punto, no las razones de la migración, del fenómeno migratorio, y se asume por lo tanto que las razones son similares en todas partes del mundo, pero la magnitud es lo que hace singular el caso de México y los Estados Unidos. Probablemente pudiéramos dar un pequeño paso hacia adelante en la definición de políticas públicas más asertivas y más claras en relación con este fenómeno que tanto nos preocupa. El segundo punto: si no podemos modificar la cercanía y no podemos modificar la asimetría, por lo menos en el corto plazo, sí podemos actuar en cambio en la capacidad del Estado mexicano para ofrecer mejores oportunidades de cooperación entre los distintos niveles de gobierno del propio país, dentro de nuestras propias fronteras, y mejores oportunidades para construir espacios de colaboración con los gobiernos, hablo de modo plural, los gobiernos nacional de los Estados Unidos. Es decir, lo que sí, la variable que sí podemos controlar, dado que ni cercanía ni asimetría está en nuestras manos, lo que sí podemos controlar es la capacidad del Estado mexicano para actuar dentro de sus propias fronteras y para ofrecer proyectos de colaboración con los Estados Unidos que tengan un sentido de desarrollo claramente diseñado desde nuestro propio país. En este sentido, hay que advertir que a la cercanía y a la asimetría se han sumado las incapacidades del Estado mexicano para ofrecer estos proyectos de largo aliento, se ha sumado la desconfianza política y también se ha sumado una lógica, permítanme llamarla así, policíaca, de cuidado de las fronteras por parte del gobierno de los Estados Unidos, que ha tenido lamentables repercusiones, fatales repercusiones en la capacidad de resolver este problema de manera conjunta.
Es decir, ni del lado de los Estados Unidos, ni del lado mexicano, hemos podido resolver esta doble origen del fenómeno migratorio con verdadera imaginación, con verdadero talento, más allá de las consecuencias evidentes del problema planteado. Tercer punto. En este marco de búsqueda de iniciativas, de búsqueda de innovaciones, de búsqueda de ideas, como las que este seminario promueve, los gobiernos locales me parece que están llamados, pero en serio están llamados, lo decimos cada seminario, ojalá se escuche, qué bueno que está Amalia García, a quien públicamente le expreso mayor admiración entre nosotros, para que de veras se escuche este tema. Los gobiernos locales sí están llamados a cumplir un papel de enorme relevancia para tratar de contrarrestar los dos fenómenos contra los que no podemos hacer nada en materia de migración y que se refiere a la posibilidad de ofrecer desarrollo, de ofrecer oportunidades, de ofrecer proyectos de vida a los mexicanos, de tal manera que ese ideal americano deje de buscarse obsesivamente a través del fenómeno migratorio. Puntualmente, nuestra constitución política, si se lee sin dar demasiadas vueltas al tema, dice que los gobiernos municipales, y voy entonces a este punto en particular, tienen hoy un nuevo ámbito de atribuciones exclusivas, tienen un nuevo ámbito de acción propia, que ya desde 1983, con la reforma 115, se había comenzado a terminar, reforma que ha cumplido ya 25 años de vigencia, y que en 1999, con la segunda reforma 115, se consolidó como la visión que el constituyente mexicano tenía sobre el gobierno municipal. Esa visión dice que los gobiernos locales de México son responsables, entre otras cosas, de tres que a mí me parecen claramente vinculadas con el tema que nos ocupa. En primer lugar, de la planeación y la regulación del desarrollo urbano, lo que incluye también, esto lo pongo con mucho énfasis, el cuidado y el mejoramiento de la calidad de la convivencia en los pueblos y las ciudades del país. Los primeros responsables de planear y regular la convivencia en ciudades y pueblos de México por mandato constitucional e incluso con carácter de atribución exclusiva son los gobiernos municipales de México, y me parece que esto no debe perderse de vista. En segundo lugar, son también por mandato constitucional y asociados con la primera obligación, responsables de la prestación de los servicios públicos urbanos. Son los responsables del espacio público en el que convivimos en las ciudades, en los pueblos del país, en las comunidades donde nos reunimos a vivir. Los mexicanos cuenten con la mayor cantidad posible y con la mejor calidad posible de servicios públicos que obviamente definen la posibilidad de que esa convivencia sea mejor. En tercer lugar, pero no menos importante, y también por mandato constitucional, los gobiernos municipales de México son responsables de la construcción, son responsables del mejoramiento, del mantenimiento, de la infraestructura y del equipamiento urbano. Son los responsables de proveer esa infraestructura que tanta falta le hace a nuestro país. No voy a poner los datos que todos ustedes conocen en el sentido de las enormes carencias de infraestructura urbana, de equipamiento urbano y de capacidad de prestar servicios públicos en las ciudades de los pueblos de México. Tenemos grandes déficits en este sentido. Pues bien, estas tres tareas, las voy a repetir: planeación y regulación del desarrollo urbano, prestación de servicios públicos y construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura y el equipamiento urbano, pertenecen a la órbita constitucional de los municipios. Cuarto punto. Estos tres elementos, sin embargo, se han vinculado
de manera tradicional a la lógica del gasto público. Se ve en los municipios, con mucha frecuencia también en los gobiernos de los estados, ventanillas de gasto público. Gasto público que además está sujeto, en el caso municipal, a una mirada que en el mejor de los casos alcanza para 3 años, casi nunca para más, y eso cuando alcanza a los 3 años. Es decir, se pide planeación insistentemente, pero al mismo tiempo debemos reconocer que esa planeación nos está limitada por el periodo constitucional de gobierno de los ayuntamientos, y siempre pensando en el gasto público. Esto significa que la traducción de las 3 funciones primordiales que la Constitución le otorga a los municipios ha sido más bien una traducción pensada en obras públicas, más o menos desarticuladas, y la verdad es que con escasa participación de la sociedad en su puesta en acto. No siempre se tienen las redes suficientes para que las empresas, para que los ciudadanos, para que las organizaciones participen, actúen en ese proceso de planeación local, y la tendencia dominante es que cada periodo de gobierno los municipios vuelven a nacer como si empezaran de cero, las obras no se continúan, no existen presupuestos plurianuales, multianuales, para decirlo técnicamente bien, y por lo tanto se pierden muchas, literalmente miles, si no cientos de miles de oportunidades de inversión, de crecimiento y de desarrollo social de largo plazo. 5. Además, como bien saben todos ustedes, las deficiencias de nuestro diseño institucional municipal siguen medrando por encima de la capacidad de mejorar la calidad de la convivencia en los pueblos y las ciudades del país. No me detengo demasiado en esto, todos ustedes las conocen, pero pongo la lista solamente para ayuda de memoria, digamos. El periodo de gobierno que ya he mencionado, la conformación plural de los cabildos, que por un lado nos da muy buenas noticias, pero por el otro lado de la falta de reglamentaciones específicas para tomar decisiones urgentes en materia de desarrollo urbano, se puede, con mucha frecuencia se convierte en motivo de conflicto político dentro de los propios municipios, lo cual, bien se sabe también, suele abrir la puerta para que en lugar de planeación se establezcan litigios electorales de muy corto plazo que acaban siendo capturados por las dirigencias de los partidos en detrimento de la capacidad de desarrollo del país. A esto también contribuye la no elección de todos los integrantes de los ayuntamientos, es discutible y se ha discutido muchos, y los alcaldes deben ser o no reelectos de manera inmediata, pero lo que resulta por lo menos difícil de explicar es que ninguno de los miembros del ayuntamiento pueda aspirar a ser presidente municipal en el plazo electoral siguiente y establecer al menos una línea de continuidad mínima en el futuro. En el mismo sentido, la falta de continuidad en el capital humano profesional de los municipios. Ustedes, quizá datos más técnicos, pero todos tenemos presentes que los recursos humanos municipales también cambian cada 3 años. El último dato que tenemos confirmado es que el 95% del personal de confianza de los municipios mexicanos cambia cada 3 años. Es decir, se van casi todos. Y de paso, un mal diseño, creo yo, sobre el sistema de transferencias federales que ha tendido a subrayar la idea del municipio como ventanilla de gasto público, mucho más que la del municipio como generador de riqueza y oportunidades de desarrollo. En ese sentido, me parece que estas limitaciones constitucionales nos han impuesto una agenda que hasta ahora no hemos podido derrotar. 6. Los gobiernos municipales, por otro lado, han venido asumiendo cada vez más responsabilidades a través de las leyes federales y de los convenios intergubernamentales. Ha habido, si me permiten decirlo así, una especie de fiebre culposa
a favor de los municipios. Después de 1999 en particular, empezaron a surgir iniciativas legales, como por ejemplo la Ley General de Desarrollo Social o la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, por poner dos de las más conocidas y estudiadas en fechas recientes, que han colocado al municipio, la primera dice, como principal ejecutor del desarrollo social del país. Lo que en la práctica se traduce en realidad en un abanico de obligaciones legales o regulatorias, muchas de ellas derivadas de las reglas de operación de los programas federales, que muy lejos de precisar y de puntualizar las obligaciones municipales, las fragmentan, y muy lejos de ayudar a que las administraciones municipales apunten mejor hacia las obligaciones que les corresponde cumplir, acaban dotándose de una gestión pública cada vez más compleja y cada vez menos apoyada. Lo que quiero decir es que en realidad no hemos podido acertar en una definición precisa de lo que le toca hacer a los municipios, y en cambio les hemos pedido que le entren a todo, pero con escasos recursos, con gestiones locales de muy corto plazo, insisto, y en medio de una conflictividad política que no hemos podido resolver, me atrevo a decir, ni remotamente. Por lo tanto, lo que vemos es la fragmentación de los programas locales y el incremento de las cargas burocráticas de los municipios, con resultados inciertos y casi siempre rebasados por las demandas y las carencias sociales. 7, y último, aunque me tengo que matar, pero voy a terminar. Creo que es una muy buena idea que los gobiernos locales hayan escrito como tema en este seminario, lo hago con toda sinceridad. Si no podemos cambiar la cercanía ni la asimetría que producen el fenómeno migratorio, como mencioné al principio, entonces creo que es necesario aprovecharlas. Es decir, pienso en un conjunto de acciones de afirmación, de corrección, que eventualmente podrían ayudar a modificar la dinámica negativa que se ha impuesto en esta materia hasta ahora. Sí, insisto, ser especialista en el tema, pero pensando en los gobiernos municipales, señalo algunos puntos de propuesta puntual rápidamente. Por ejemplo, me parece imperativo que se preste mayor atención, casi urgente, a la coordinación entre las secretarías de Estado, los programas federales y entidades federativas. En algún momento de los años 90 se perdió la capacidad de coordinación de la gestión pública federal entre sí y con los gobiernos de los estados. Con ese propósito de coordinación habían nacido los COPLANES allá por los años 70, se llamaban de otro modo, COPLANES, COPRODES, y hacia el final de los 80, la verdad es que esos instrumentos de coordinación habían ganado experiencia y comenzaban a rendir buenas cuentas, no en términos de planeación, cuanto de coordinación de la gestión, para que no se fragmentara la acción pública y para que se aprovechara de una sola línea de política pública. Pero más tarde comenzaron las descentralizaciones forzadas, educación y salud, por ejemplo, particularmente educación. Comenzó la concentración de decisiones en el gobierno de la República, como los programas como el de solidaridad, por poner el ejemplo más notable, y se convirtió a los municipios de los estados, de nuevo, en entidades que debían ayudar a los programas federales, pero no siempre desde una política integral o integradora de los programas federales. Sorprende que aunque las condiciones políticas y económicas del país hoy sean muy diferentes a las que había en los años 70, la coordinación y la gestión pública intergubernamentales en México hayan vuelto a la situación que tenían en aquellos años. En estos años se ha perdido coordinación en la capacidad de gestión. Como bien lo sintetizó un miembro de la Cámara de Diputados, un diputado federal a quien le escuché esta frase y desde entonces la hice mía, decía: el problema es que cada secretaría corre con su ley y cada gobernador con su autonomía. El resultado es que nadie se pone de acuerdo.
En segundo lugar, se sabe ya que el sistema de transferencias ha producido efectos negativos, tanto en el esfuerzo fiscal de los gobiernos municipales, como en la transparencia y en la orientación a resultados del gasto público. La verdad es que buena parte del ramo 33 del presupuesto de egresos de la Federación no está siendo bien informado a los ciudadanos. Con mucha frecuencia no sabemos en qué se gasta ni cómo se está gastando. Es parte del problema de coordinación de la gestión pública de la que estoy hablando, pero sobre todo se ha insistido en que los gobiernos municipales no deben hacer ningún esfuerzo fiscal. Me parece claramente un error. Es necesario revisar y modificar esas reglas para promover incentivos al crecimiento económico, no a la población, como bien decía Amalia García esta mañana, sino a la generación de riqueza. Hay que combatir para combatir las razones de la migración. No solamente hay que gastar más, sino gastar mejor en los gobiernos municipales. Las transferencias están ligadas hoy simplemente al gasto, deben estar mejor vinculadas con la evaluación de ese gasto. Por otra parte, tercero, creo que es necesario modificar y revisar el sistema crediticio de la banca de desarrollo de México. Me parece que Banobras ha venido perdiendo importancia con el paso del tiempo, quizás porque se ha sustentado para apalancar sus créditos en las participaciones y últimamente en las aportaciones federales. El costo de sus créditos, además, no es mucho mejor que los que ofrece la banca privada, y por otro lado, su orientación tampoco está vinculada directamente a la generación de riqueza productiva, sino a la construcción de obras públicas. Creo también que hay que potenciar el uso del Banco de Desarrollo para América del Norte, el NAFTA, que se creó a la luz del Tratado de Libre Comercio y que tiene no solo muy poco dinero, sino muy poca cobertura dentro de los municipios del país. Llama la atención como visión de los Estados Unidos y de México que ese banco solamente actúa en los municipios que están ligados físicamente a la frontera, cuando el problema de la migración no está vinculado físicamente a la frontera, sino que ocurre por todo el país, cuando no, como también se decía esta mañana, en los municipios de mayor ingreso relativo. El NAFTA debe ser repensado junto con Banobras para reorientar los créditos hacia la generación de riqueza. Son bancas de desarrollo, no bancas de obras públicas que no generan riqueza o que no la generan de manera permanente. Pienso que también es urgente construir un buen sistema de profesionalización de los gobiernos locales en función de las áreas de especialidad propia. Si son responsables de mejorar la calidad de la convivencia de pueblos y ciudades con esta mirada, entonces es urgente tener un mínimo sistema de profesionalización de los recursos humanos que se pierden, ya digo, en soluciones escandalosas cada 3 años en los municipios de México. Creo finalmente que ayudaría además muchísimo ensancharlas en serio las posibilidades de participación social, privada en los proyectos de desarrollo local. Esta mañana se mencionaba precisamente los fondos de cohesión social europea como uno de los instrumentos que se utilizaron ante fenómenos asimétricos de proporciones menores, particularmente con éxito en España y Portugal, justamente dirigiendo recursos al desarrollo, a la generación de riqueza en las regiones más pobres de esos países. Hicieron posible su integración europea en un plazo verdaderamente ejemplar. No sobra decir, por cierto, que no tenerle miedo a la inversión privada cuando ésta está vinculada a proyectos de desarrollo social, cuando hay una responsabilidad específica respecto al dinero que se invierte y cuando hay métodos públicos para evaluar sus resultados, es algo que nos enseñó en aquellos años, permítanme decirlo así, con toda intención, el Partido Socialista Obrero Español, dirigido entonces por Felipe González. Era un partido de izquierda que tomó recursos internacionales de cohesión social y que abrió el espacio público, no solo el espacio gubernamental, sino el público, para dirigirlo hacia el incremento de los servicios
de la infraestructura local hicieron posible que en 12 años España modificara su situación migratoria de expulsor neto a ser un atractor se dice, atraer de manera clarísima la migración, que ahora se ha convertido para ellos en un nuevo problema de asimetría, pero por los países que están, digamos, en ambos. Me parece, por lo tanto, que esta es una lección que está ahí, que tiene ejemplos clarísimos, métodos y hasta reglas de operación ya escritas, y por alguna razón no hemos sabido aprovechar ello. Termino pues diciendo que estoy absolutamente convencido de que el gobierno local mexicano sí puede potenciar el desarrollo, la generación de riqueza, y que sí creo que hacerlo de esta manera, con un objetivo de política, un objetivo, no 237,000 objetivos, según el funcionario que lo propone, un objetivo de política pública podría, creo yo, ayudarnos a potenciar esta capacidad. Gracias por su atención. Sí, buenas tardes a todos y pues, gracias por estar en este evento. Personal es un reto interesante para quienes trabajamos más desde la perspectiva del desarrollo, de la migración, poder tener esta oportunidad de darle una mirada a la migración, tratando de analizar un poco en qué medida responde, parte de los dos objetivos de esta presentación, que sería ver hasta qué punto las políticas públicas de desarrollo en México, tanto a nivel del país como en ciertos estados, han sido diseñadas para reducir este fenómeno migratorio que ya en la mañana tan ampliamente se ha expuesto. Y por otro lado, también mi presentación va a tratar de plantear, que es algo que se nos había solicitado, algunos elementos que debiera entonces contener una política de desarrollo que tenga esta característica de ser innovadora y que busque enfrentar la migración de una manera integral y a la vez que fortalezca las regiones expulsoras y receptoras de población inmigrante. En términos, hoy la mañana fue muy exhaustivo en términos de la problemática principal de la migración. Rápidamente nada más puntualizo los tres aspectos en los que hay una total coincidencia. Exportamos gran cantidad de mano de obra, que es una mano de obra en edad productiva, es un recurso humano, capital humano que se pierde. Hay como consecuencia de este proceso tan importante y tan profundo, el abandono de amplios territorios y el despoblamiento de pequeñas y grandes comunidades del país a lo largo y ancho de la República. Y por otro lado, bueno, los altos costos sociales y económicos que ello conlleva, particularmente en relación con la fragmentación que sufren los núcleos familiares a los que pertenece esta población. También se hablaba muy rápido en la mañana de que lo cual creo que es importante resaltarlo, que el 96% de los municipios en el país experimentan algún tipo de vinculación con el proceso migratorio, ya sea como expulsores de población migrante o bien como receptores de esa población o bien a través de las remesas. También se decía que la magnitud de este fenómeno alcanza el 10% de la población mexicana esté fuera del país, esto es en relación con la población hacia los Estados Unidos. Y es muy interesante que planteó en su momento recientemente el CONAPO, donde decía que
La migración hacia los Estados Unidos adquiere características específicas en cada región que ameritan ser considerados en el diseño de políticas y programas orientados a atender distintas aristas del fenómeno. Esta frase nos llamó la atención y nos quisimos dar un poco la tarea de analizar en qué medida tanto el Plan Nacional de Desarrollo como otros planes estatales estaban diseñando o estaban planteando algunas políticas al respecto. También en la mañana, particularmente con la exposición del profesor Rodolfo Corona, quedó claro la existencia de este mapa que nos hablaba, nada más lo señalo brevemente, la existencia de 4 grandes regiones expulsoras, la región tradicional, donde están estos 9 estados, que en conjunto esta región aporta el 18% del Producto Interno Bruto Nacional, que no es nada menor, mientras la región norte podríamos decir de menor intensidad regional, aporta el 27% del Producto Interno Bruto, y tenemos otra zona que aun cuando hay también una mayor heterogeneidad en términos de población migrante, pues representa arriba del 40% del Producto Interno Bruto del país. ¿Qué significa esto? Bueno, sin contar lo que es la zona del sureste, que aunque es de menor migración y su aportación es menor, pues es precisamente por una situación de pobreza. Entonces la migración nos preocupa principalmente porque de continuar este proceso, pues esta configuración económica y de participación también puede verse agravada. Hay muchas razones, se han coincidido en diversas razones por las cuales los mexicanos emigran, pero creo que está muy clara y hoy en la mañana quedó bastante discutido el hecho de que los mexicanos emigran principalmente por 3 razones: porque hay pocos empleos remunerados que realmente remuneren, porque la población, un segmento importante de la población mexicana no tiene oportunidades de movilidad social, y bueno, también por esta movilidad de las redes sociales que se han conformado como producto de una migración que ya se hablaba, es una migración muy antigua. Y bueno, aquí nos preguntamos entonces, ¿hasta qué punto las políticas públicas de desarrollo en México han sido diseñadas realmente para reducir la migración? Pues lo comentábamos ya desde hace un rato, desde la perspectiva de quienes estudiamos más los fenómenos del desarrollo más que la migración. Pues fue muy interesante tratar de encontrar y detectar qué es lo que tenía, qué nos referían los grandes planes que rigen los destinos del país. Y bueno, básicamente en el caso del Plan Nacional encontramos 3 referencias: es el Estado de Derecho y de Seguridad, es decir, se plantea la necesidad de que se apoye y se busque generar la integridad y respeto de los derechos humanos de los migrantes. Segundo, que se den mayores oportunidades a esta población, especialmente oportunidades a los hombres y mujeres indígenas, y que se promuevan los derechos de los mexicanos en el exterior. Pues de entrada no encontramos una relación que plantee el problema de la migración, sino desde una perspectiva más de acompañamiento a esta población. Y bueno, la existencia o la relación de los programas o las estrategias específicas que se plantean, como el programa de protección y asistencia consular, los mecanismos jurídicos para crear grupos legales a través de la búsqueda de acuerdo migratorio, el derecho del voto, el reordenamiento del flujo migratorio en el sur, pues nos muestran precisamente esa vertiente de la que hablamos y donde no aparece el desarrollo. Nos llamó la atención, por otro lado, hay un planteamiento, por ejemplo, de generar oportunidades de desarrollo a través de programas como el Plan Puebla-Panamá, cuando en realidad este programa es un proyecto de inversión extranjera que busca ampliar las relaciones comerciales y que seguramente buscará atraer capitales que puedan tener mano de obra barata. Entonces,
realmente planteado en el contexto de la migración, pues creemos que no aporta a resolver los problemas de fondo. Nos dimos también a la tarea de revisar los planes de desarrollo que tocaban o hablaban de alguna manera de la migración, del fenómeno migratorio, y que buscaban resolver distintos problemas que unos tenían que ver con el problema de la gobernabilidad, las obras públicas, el fortalecimiento de la cultura, la cooperación con ciudades de los Estados Unidos, pero que volvemos a repetir que son proyectos que de alguna manera son pequeños proyectos aislados que no se encuentran integrados a un gran proyecto nacional o regional. Entonces, una conclusión de este pequeño análisis que nos dimos a la tarea de realizar era cómo incorporan las políticas públicas nacionales y estatales el factor de la migración. Y en términos generales encontramos 4 formas. Primero, creemos que predominan esas políticas asistencialistas, que repetimos, no es que están inadecuadas, no es que no deban de hacerse, pero que realmente están buscando apoyar el proceso de migración y de adaptación a una nueva sociedad, más que generar proyectos de desarrollo. También concluimos que en realidad estas políticas no están buscando atacar las causas estructurales de la migración, ni reconocen tampoco las particularidades de cada una de estas regiones expulsoras y receptoras de migración, que en un país tan diverso como el nuestro, pues es distinto. Si bien se reconoce los avances o la intencionalidad de proyectos como el programa 3x1, que ya lo explicábamos, sería a lo mejor de los pocos proyectos programas que tratan de considerar algunas inversiones o proyectos productivos, pero en general el diseño de políticas de desarrollo no se busca que la prioridad en estas políticas públicas, no se observa que la prioridad sea reducir la migración. Bueno, entonces, ¿qué elementos debiera de contener una política de desarrollo innovadora que pueda contribuir a reducir la migración? Nosotros, de aquí me voy a ir rápidamente con algunas ideas de lo que consideramos debiera de ser. Primero, que debería de mirar, estas políticas deberían de mirar de manera innovadora a la migración, es decir, ya no solamente en ese proceso de acompañamiento, sino en la mirada de tratar de resolver de fondo el problema por el cual migran esta población, es decir, contar con alternativas para arraigar a la población y no solo para gestionar la migración. También que este diseño de política tiene que ser antecedido por un diagnóstico integral que considere las causas fundamentales de los procesos migratorios por región. Que si bien es cierto, hay una idea general de por qué migran, pues hay particularidades de las regiones, de sus características físicas, que son las que van determinando el por qué unas regiones migran más que las otras. También tiene que existir una plena identificación y caracterización con esto del territorio y de sus habitantes, porque solo eso nos puede llevar a generar o a proponer políticas de desarrollo sustentable. Hace en la mañana se habló de los fondos compensatorios, el doctor Centeno habló reiteradamente de la necesidad de este tipo de fondos. Y por otro lado, se requiere apoyar de manera muy particular proyectos productivos que realmente impacten el empleo, que impacten el consumo y que puedan impactar las cadenas productivas, si es que realmente queremos buscar que estos empleos que se generen sean empleos que sean competitivos para que realmente la población migrante se pueda quedar. Y bueno, ¿qué características deben tener los programas de desarrollo local que atiendan estos factores estructurales de la migración? Yo digo que deben de estar orientados a retener el capital humano que migra, ser capaces de promover la creación de trabajos bien remunerados,
otorgar oportunidades de movilidad social, que garantice oportunidades de educación, particularmente para la población joven, que se orienten al diseño de proyectos de desarrollo endógenos sostenibles en el largo plazo. Y la idea de la endogeneidad no quiere decir que sea a partir de recursos propios, sino que en este diseño y en esta implementación de las políticas sean los actores locales los que jueguen un papel importante. También recuperar las vocaciones de las localidades expulsoras, o como lo decía el propio Porter, redirigir los procesos de crecimiento sectorial de acuerdo a las vocaciones de cada región. Y buscar algo que me parece fundamental, que es la coordinación en las directrices de la política nacional y de las metas de las entidades federativas en materia de desarrollo en general, pero muy particularmente del desarrollo productivo. También en la mañana se habló de la necesidad de incorporar el acceso a los conocimientos tecnológicos y de gestión empresarial. Como alguien lo comentaba, hoy vivimos en la era de la sociedad del conocimiento, y nuestro país, si incluso lo vemos en relación con el resto de América Latina, es uno de los países que más atraso tiene en esta carrera de esta sociedad. Y bueno, la necesidad de generar estas instituciones, o lo que se le ha llamado las instituciones puente, que permiten que no solamente que haya una gestión del desarrollo a partir de instituciones fuertes que puedan apoyar los procesos diversos que se lleven a cabo. Porque decíamos, no solamente se depende de la inversión, sino de esta infraestructura, de esta gran estructura que permita que el desarrollo realmente se oriente de una manera adecuada. Bueno, ya para terminar, hay 4 temas en el diseño de una estrategia de desarrollo local que son imprescindibles. Uno es el ordenamiento del territorio y la planeación urbana y rural, la valorización del medio ambiente, que es fundamental para buscar este proceso de sustentabilidad, considerar la dimensión de la planeación estratégica, el valor de la planeación estratégica en el desarrollo, ya se decía, de no planes, de brincar un poco esa visión de los planes de 3 años, de 4 años, que luego vuelven a empezar y que realmente no nos permiten tener estrategias de largo plazo. Y finalmente, darle un valor sustancial a la intervención pública y a la coordinación intergubernamental. Gracias por eso. Sí, el doctor Delgado Valls. Primero que nada quiero agradecer al Foro Consultivo Científico y Tecnológico y al Colegio de la Frontera Norte, de manera muy especial a mi entrañable amigo Donatio Guillén, por la invitación a este importante seminario. Cuando me invitaron a participar, me dijeron que querían que hiciera una presentación provocadora. Voy a hacer una presentación crítica, constructiva, que se enmarca en una vertiente analítica que ha venido ganando cada vez más fuerza y que tiene que ver con lo que nosotros llamamos los estudios críticos sobre el desarrollo. No me voy a referir al nivel local, aunque el nivel local está en muchos sentidos implicado. Siguiente. La presentación que voy a hacer consta de 3 partes. Voy a iniciar con un breve panorama del campo de la migración y el desarrollo, visto desde luego críticamente. Enseguida voy a presentar cuál es nuestra perspectiva analítica, una visión comprensiva, integral desde México. Y en tercer lugar, y con esto termino mi presentación, voy a hablar más que de programas, de principios para la coherencia de políticas públicas en materia de migración y desarrollo. Siguiente.
Esta lámina prácticamente me la voy a saltar, pero solamente quiero resaltar lo siguiente. En relación con las teorías de migración y desarrollo, que es un tema relativamente nuevo, son teorías que se encuentran en un nivel intermedio y que parten de los grandes paradigmas, del paradigma funcionalista, del histórico estructuralista y de los esquemas postestructurales siguientes. Pero más que detenerme ahorita en esto, quisiera señalar que la mayor parte de la discusión sobre migración y desarrollo ha sido unidireccional, considerando la migración como una variable independiente. El campo ha estado delimitado en su horizonte analítico por el lado izquierdo de la ecuación. Esto es la migración, particularmente la migración de sur a norte, que es la que ahora está cobrando mucho más importancia a nivel internacional. En otras palabras, la pregunta principal en torno a la que se ha circunscrito la discusión y en torno a la cual se ha intentado construir este campo de estudios es la siguiente: ¿de qué manera la migración y los migrantes pueden contribuir al desarrollo? El acento se ha puesto en la contribución de la migración al desarrollo en el sur y se ofusca, se invisibiliza la contribución de nuestros países al desarrollo en el norte. Esta es una omisión, desde luego, muy importante. Y ahorita nos están, por cierto, regalando un libro de Clemente Ruiz Durán, que acaba de salir, en donde él estima que el 8% del PIB de Estados Unidos, que es más que el Producto Interno Bruto de México, lo aportan los migrantes mexicanos. Esta perspectiva unidireccional y sesgada limita sobremanera, como voy a argumentar, el campo, y se trata de una construcción teórica que atiende fundamentalmente a las preocupaciones e intereses de los países receptores del norte, en este caso de Estados Unidos. Siguiente, por favor. Es imprescindible, desde mi punto de vista, revertir los términos de esta relación. Hay que repensar la migración desde el prisma más amplio del desarrollo, que incorpora la migración, pero no se circunscribe exclusivamente a ella. Resulta igualmente importante ver la relación en términos dialécticos. La migración y el desarrollo no pueden ser comprendidos de manera aislada, sino solo como parte del amplio contexto de la constelación de relaciones asimétricas que se establecen entre el norte y el sur global. Y este es un gran legado que tenemos desde el estructuralismo de la CEPAL y las teorías de la dependencia, y que creo que es muy importante recuperar críticamente. Siguiente, por favor. La anterior. Ahora, la propuesta teórica que permite reconstruir el campo de la migración y el desarrollo que estamos haciendo, tanto en la teoría como en la práctica, y para el diseño de políticas públicas, implica tener lo que nosotros llamamos una perspectiva integral, que solamente puede ser una perspectiva fincada en el sur, porque incorpora una visión de lo que ha sido invisibilizado en el debate hasta ahora sobre migración y desarrollo. Se trata de una perspectiva comprensiva, interdisciplinaria. Se trata también de una perspectiva que entraña una doble dimensión. Por un lado, la estratégica, la de la agencia, los actores principales, y de las estructuras. Y en las estructuras incorporamos la dimensión económica, política, social, cultural, ambiental y poblacional en la interrelación de múltiples niveles. Aquí quiero enfatizar sobre todo la dimensión global en este primer momento.
Se habla mucho y además muy poco, y se dice muy poco de la reestructuración del capitalismo, cómo se viene dando. Se habla bastante de la expansión del comercio internacional, se habla bastante del incremento de los grupos financieros, pero se habla muy poco de la internacionalización de la producción y de la transnacionalización, diferenciación y precarización de los mercados laborales. Estos elementos son fundamentales para entender la migración internacional y la migración y la relación que se establece actualmente entre migración y desarrollo. Es importante también tener presente las formas asimétricas y diferenciadas de integración que se dan en el contexto actual de reestructuración capitalista. Una de ellas que nos interesa de manera particular es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero también otras modalidades de integración, como es el caso de la Unión Europea. También nos interesa tener presente cuál es el modelo y tenerlo claro, cuál es el modelo de desarrollo nacional que impera en México y qué tipo de características lo definen. Y finalmente es importante, y está también muy vinculado, comprender la dinámica intranacional, local y regional. Siguiente, por favor. Por un punto que resulta fundamental para poder entender este proceso de reestructuración y cómo impacta en países como en el caso de México, es el impacto de las políticas de reestructuración, de las políticas de ajuste estructural, de inspiración neoliberal que se han venido imponiendo en todos nuestros países. Yo he estado en muchos seminarios en África, en Asia, y en todos el punto de quiebre y de despegue de la migración internacional, también en Sudamérica, es precisamente la aplicación de los programas de ajuste estructural. ¿Y por qué? Bueno, porque estos implican un triple movimiento que me parece muy importante tener presente para el diseño de políticas públicas. El primer movimiento, o lo primero que provoca la triada apertura, desregulación y privatización, es el desmantelamiento y la regulación del aparato productivo. Segundo, la generación de una desbordante masa de sobrepoblación, de población redundante. Y tercero, la aceleración del flujo migratorio. Bajo el influjo de la integración regional, México ha sido sometido al desmantelamiento progresivo del aparato productivo heredado del periodo de sustitución de importaciones y ha sido obligado a reorientar la economía hacia una peculiar forma de exportación basada en el trabajo barato. Para ello planteamos una nueva caracterización de la economía mexicana, el modelo exportador de fuerza del trabajo barato, entendido como el proceso de reestructuración de la economía mexicana orientada al exterior en respuesta a una estrategia del capital estadounidense encaminada a llegarse al trabajo barato para emplearlo en distintos niveles de su proceso de reestructuración socioeconómica y geopolítica. Empleamos esta categoría analítica para explicar la compleja estrategia de exportación de fuerza de trabajo que se implanta en México, sustentada en tres mecanismos que se relacionan estrechamente entre sí: la maquila encubierta y la migración laboral. Simplemente no voy a poder desarrollar esto por cuestiones de tiempo, pero es algo que hemos venido trabajando de manera muy sistemática. Pero la plataforma de exportación del país, que se supone que es una plataforma de primer mundo de bienes manufacturados, en realidad es una plataforma que está en un 90% integrada por la maquila, lo que llamamos también la maquila encubierta, que son plataformas de exportación que tienen un altísimo componente importado y donde realmente la mercancía que estamos enviando al exterior es una fuerza de trabajo barata sin que ésta salga del país, como lo dijo un famoso economista mexicano, Carlos Tello, hace bastante tiempo.
Todo esto está vinculado con el desbordamiento de la informalidad y un desbordante flujo migratorio que está ocasionando ya severos problemas de despoblamiento. Siguiente, por favor. Ahora quisiera destacar 5 puntos de la dialéctica antes de pasar a la última parte de la presentación, que se da en terminación y desarrollo bajo esta forma de integración y este tipo de modelo exportador. El primer punto es que la integración asimétrica de México a Estados Unidos que se produce bajo la égida de la globalización liberal produce migración forzada. Por migración forzada entendemos una suerte de proceso de exclusión obligado por las circunstancias estructurales de exclusión social y precariedad laboral. No se trata de una simple decisión individual o autónoma como lo proclaman los economistas neoclásicos. Segundo, los migrantes mexicanos contribuyen al desarrollo de Estados Unidos, sobre este tema voy a insistir. Creo que podemos dar múltiples evidencias cómo ha sido vital no nada más la fuerza de trabajo barata, no calificada, sino la fuerza de trabajo altamente calificada y la reestructuración industrial de Estados Unidos. Tercero, los migrantes abonan a la precaria estabilidad socioeconómica de México y en este sentido abonan sin proponérselo a mantener el status quo, a sostener la tan pregonada estabilidad que pende sobre alquileres macroeconómica del país. Cuarto, el modelo de desarrollo imperante en México, sustentado en la explotación de fuerza de trabajo y de remesas, resulta regresivo e insustentable. De hecho, estamos asistiendo no a un avance hacia lo que algunos pregonaban como el patrón secundario exportador basado en la exportación de manufacturas, sino estamos asistiendo a una primarización de la economía donde vendemos básicamente productos primarios, como el caso del petróleo crudo, pero sobre todo a una subprimarización de la economía, que es todavía un paso más atrás. Implica que lo que estamos vendiendo como principal mercancía de exportación es la fuerza de trabajo barata. Quinto, el desarrollo como transformación social puede contener la migración forzada. Las políticas públicas en general en México no plantean, como lo dijo la compañera que me precedió, María Rocío Barajas, cambios en la modalidad de desarrollo imperante ni en la forma simétrica de integración con Estados Unidos. En el plano migratorio, el ámbito de las políticas públicas se restringe a programas descontextualizados y sin un horizonte de transformación que vaya más allá de ciertas condiciones locales. No por ello se trata de programas que carezcan de méritos, ¿no? Hay programas muy meritorios, como el caso del 3x1 que tiene es una iniciativa que surge de la comunidad migrante y que ya tiene prestigio a nivel internacional y se pone como uno de los grandes ejemplos de las buenas prácticas. Bueno, paso a la última parte de la presentación, donde quiero hablar básicamente de 6 principios que tienen que ver con la coherencia de las políticas públicas en materia de migración y desarrollo. Bueno, el primer principio es el desarrollo como movilidad voluntaria versus lo que aquí he llamado migración forzada. El desarrollo debe ser entendido como la creación de oportunidades para el desarrollo humano y la transformación social. Esto significa abrir oportunidades para emigrar, pero de manera voluntaria y no como escape de la pobreza y de la violencia. Segundo principio muy importante, la cooperación para el desarrollo, lo que implica reciprocidad. Y reciprocidad implica el reconocimiento por parte de los países receptores de su necesidad de trabajadores migrantes y de las contribuciones
que estos hacen al desarrollo de sus economías y de sus sociedades. También implica su voluntad de entablar acuerdos de cooperación tendientes a reducir las asimetrías entre países. Implica también el respeto a la diversidad cultural, a la multiculturalidad. Tercero, pleno respeto a los derechos humanos en los países receptores y de tránsito. La vulnerabilidad y los altos niveles de explotación son la otra cara de la moneda de las relaciones asimétricas entre países receptores y emisores, que caracterizan al actual proceso de reestructuración capitalista que comanda Estados Unidos. Sin el apoyo decidido de los países receptores sobre el pleno respeto a los derechos humanos de los migrantes, es imposible construir una agenda sólida en materia de política sobre migración y desarrollo. Siguiente. Esta es la última. Cuarto principio, modelo de desarrollo. Requerimos un modelo de desarrollo alternativo en el país emisor, en este caso México. Para esto se requiere un papel proactivo del Estado en el proceso de desarrollo. Se requiere la incorporación de la diáspora, no como agentes únicos o responsables prioritarios del desarrollo, pero sí como participantes importantes. Y se requiere también, de manera muy importante, el empoderamiento de los migrantes. La migración internacional puede estimular el desarrollo a través de las remesas, la circulación de talentos, inversiones y contribuciones de las comunidades transnacionales, pero no debe de ninguna manera ser visualizada como la principal estrategia de desarrollo. La migración puede promover estabilidad socioeconómica en el corto plazo, pero no puede remover las barreras estructurales para el desarrollo sustentable. Quinto, promover canales de movilidad social de la diáspora en la sociedad receptora y estimular su incorporación en los procesos de desarrollo de México. Existe abundante evidencia empírica de que una incorporación ascendente, exitosa, de las diásporas a las sociedades receptoras no se riñe con el mantenimiento de vínculos fecundos con sus lugares de origen. Esto va totalmente contra las tesis de Huntington. Y sexto principio y último, incentivar nuevos canales de circularidad positiva, y aquí entre comillas circularidad, que son diferentes de los programas de trabajadores huéspedes o temporales, de los que ya hemos tenido también una larga experiencia con los programas braceros aquí, y en Europa hay una vasta experiencia en relación con programas temporales. Este tipo de nuevos programas debe basarse en incentivos y no en obligatoriedad del retorno. Sobre todo, en la creación de avenidas, de pistas de aterrizaje para el desarrollo en México. En la teoría y la práctica, el libre tránsito sería la opción más consecuente, como en el caso de la Unión Europea, donde la cooperación para el desarrollo y la reducción de asimetrías son premisas fundamentales. Muchas gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de hacer una presentación breve en donde parto de dos aspiraciones del país. La primera es que si no queremos una economía de remesas, sería un principio. Y el segundo, si nuestra meta mayor no es un acuerdo laboral con Estados Unidos, asumiendo esos dos hechos, que esos no serían pues, los objetivos centrales de una política nacional de desarrollo.
Entonces estamos obligados, partiendo de esas dos premisas, estamos obligados como nación a construir alternativas de desarrollo, a generar nuevos escenarios de desarrollo nacional. Y sobre esa base me gustaría introducir un proceso, un balance muy rápido de en qué momento estamos en las políticas nacionales de desarrollo. Este momento, en qué etapa estamos de las políticas nacionales de desarrollo, la podemos ilustrar de manera muy rápida señalando que estamos dejando progresivamente cada vez más lo que durante décadas fue el paradigma del desarrollo centralizado. Pues, toda esta etapa la conocemos perfectamente, solo la estoy indicando, el paradigma del desarrollo centralizado y sus efectos macro. No quiero hacer ningún balance negativo, pero la economía del país ha tenido una expresión en los años 50, 60, 70, incluso un pedacito de los 80 antes de la crisis. Pero seguíamos y todavía tenemos la inercia de ese paradigma centralizado que por lo menos demuestra que pudo resolver fenómenos muy importantes de necesidades de la sociedad nacional, pero que no resolvió lo que es fundamental y que así describo como la horizontalidad de la calidad de vida. Fue para algunos, pero no para todos. El tema de la pobreza, para decirlo rápido, sigue siendo un pendiente nacional primeramente. Si tomamos este dato de este tránsito, sí hay que subrayar entonces que este paradigma centralizado del que estamos dejando atrás, que estamos avanzando hacia otro escenario, pero que todavía nos pesa mucho en el marco institucional o en el presupuestal, más adelante se nos platicaron algunas anécdotas. Ese paradigma definitivamente está agotado, es incompatible con la estructura del Estado Nacional actual, es incompatible ya con la dinámica de la economía global y sobre todo es demostradamente insuficiente para resolver temas lacerantes de la pobreza o que nos ocupa de la inversión internacional que tiene al 10% de los mexicanos viviendo fuera del territorio nacional. Frente a ese paradigma que estamos dejando atrás, está surgiendo otro de aquí, como parte de la Monseñor ya lo quitó. Está surgiendo otro, pero que no hemos terminado de reconocer, no hemos terminado de apreciar y de captar. Es, aquí lo pongo a contrapelo, es un paradigma emergente, el paradigma del desarrollo local. Este no es un invento, de política pública, no es una creación de alguna mente brillante, sino sobre todo es un proceso social que voy a tratar de describir muy rápido, pero que lo podemos referir con varios elementos. El primero es que surge, se deriva, se construye desde por y para una agenda pública local. Tiene una bala al aire, porque lo pondría para mí. Ese paradigma está construido con base también en actores locales, no requirieron de la influencia de alguna entidad ajena, sino que surge de su propia estructura, de sus propios actores, define programas también locales, los construye, los concibe, los elabora, son soluciones concretas a necesidades específicas, no están en gran cosa, sino atendiendo a necesidades específicas. Y si me permiten una frase un poco más amplia, refleja una dinámica del último par de décadas que puede describirse como una apropiación en el sentido de ser propia, la agenda local
por parte de los sectores locales. Y esa apropiación es la que está detrás de este nuevo paradigma y que en esa medida de apropiación también está describiendo otro proceso del cual no retrato más que indico, que es el proceso de democratización de los espacios locales del país. En la misma proporción como la sociedad local se apropia de su agenda local, hay también un salto cualitativo de carácter democrático que nos está ilustrando esta trayectoria de apropiación, de hacer propios agenda, de hacer propios los asuntos públicos, de encontrar soluciones propias y específicas a este mapa de necesidades que puede ser muy específico para cada entidad local de este país. Y en el camino se está convirtiendo esa esfera pública de necesidades, efectivamente en asuntos públicos, porque este curso de apropiación no es gubernamental, es gubernamental y es social. Hay una apropiación de la sociedad y de los gobiernos de esa agenda pública y la construcción de esas agendas. El día de hoy tuvimos un ejemplo muy rápido, pero es un ejemplo muy especial que describe a este fenómeno que fue el caso del Cabo Corrientes en Jalisco. A través del Premio Gobierno de Gestión Local, que cumple este año 8 ediciones, hemos recopilado los colegas que nos dedicamos a este tema, gracias a la generosidad de los actores sociales, algo así como de 3.000 programas del país, de todos los temas de política pública, desde niños hasta desarrollo urbano, desde medio ambiente hasta cuestiones ambientales, etc. Crean que es un mapa extraordinariamente rico de la variedad de formas en que está ocurriendo esta apropiación de la agenda pública local por los actores locales. Y en el caso de Cabo Corrientes es un caso que ejemplifica de manera muy peculiar esta emergencia de iniciativas de desarrollo local. Emergen y el premio nos permite una base de datos con la que podemos hacer un argumento muy contundente. No son un caso, no son dos casos, son tres casos. Son 400 500 de los que se presentan al premio cada año. Entonces no es algo inventado, ¿no? es un proceso que está ocurriendo y que lo vemos cada vez más en la esfera de los gobiernos locales en particular, que ahí se refleja, pero que no se agota en los gobiernos locales. Es un proceso sociedad-gobierno local. Y ahí sí hay que subrayar primero que es un proceso todavía incipiente, en el sentido de que no madura, no termina de desarrollarse, pero es también al mismo tiempo un proceso masivo. Es como un campo fértil. ¿No te dijeron? Es capaz de alimentar a cualquier. ¿No te dijeron que se iban a quedar hasta las 8? Y darle la oportunidad de desarrollarse. Ese campo fértil es el que llamo el paradigma del desarrollo local. Está contraponiéndose en el sentido de que está saliendo como una fuerza de desarrollo paralela a nuestra inercia del paradigma centralizado. Entonces, el punto aquí es que a través de esta dinámica de expansión y apropiación de la agenda pública local están ocurriendo algunos fenómenos muy importantes que también solo voy a describir de manera rápida. Uno que podemos llamar una especie de descentralización de FAN. Las sociedades locales no están esperando si alguna autoridad federal les da la oportunidad de entrar en temas ambientales, o cuidar sus bosques, o procurar iniciativas de desarrollo económico, porque están entrando en esos procesos. Dos, la diversidad de rubros de política pública en la que el gobierno local y las sociedades locales están inmersos ya no tiene un contorno que se limite a lo estrictamente establecido en el mapa. Están desbordando en el sentido de entrar a funciones que antes eran impensables para la esfera del gobierno local. Están entrando rubros cada vez más intensos, cada vez más creativos y entre comillas en tensión con lo que antes hacían los estados o con lo que antes hacía la federación.
Ese dato hay que tenerlo muy claro para poder entender ese punto. Y si lo buscamos sus indicadores, el más claro probablemente sean los organigramas del gobierno municipal, que de 2 o 3 herramientas ahorita son verdaderas selvas por la complejidad, sobre todo los urbanos grandes, por la complejidad de la especialización de funciones que ya están cubriendo, o en los casos muy pequeños, de comunidades también mucha complejidad como aparato local, pero están creando iniciativas de desarrollo también por inercia propia. Este mapa que estoy retratando muy rápido, lo reconozco, pero nos permite acercarnos a una dinámica de desarrollo nacional que antes no teníamos, que no la tenemos todavía completamente registrada, pero que está ocurriendo y dando soluciones concretas a necesidades muy específicas. Tal vez lo podemos llamar, aventurando algunos términos, una especie de micropolos de desarrollo. Esos micropolos de desarrollo existen, están ahí presentes, son estas iniciativas locales, y que las quisiera referir, si se acuerdan, al mapa que nos presentaba el licenciado Carlos Arce, de ese mapa de satélite, donde estaban la zona de luces y la zona de sombras. Bueno, pues las zonas de sombras es donde están esos micropolos en esencia. Están ocurriendo. Y en el pleno gobierno local ustedes van a encontrar tanto que ocurren en los municipios urbanos grandes lejos, como en una comunidad perdida de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas. Ese es el punto. El reto ahora, asumiendo que ese proceso está ahí en construcción, en desarrollo, que nadie lo está promoviendo externamente, sino que se derivan de esta dinámica que retraté muy rápido como proceso de apropiación. El punto aquí es cómo empata, cómo se reconoce la dinámica dominante central. Voy a ponerlo con nombres y apellidos. ¿Cómo empata la Secretaría de Desarrollo Social con estos otros programas que requirieron casi nada para desarrollar? ¿Cómo empata la Secretaría de Economía con toda esta dinámica que surge también de los espacios? Y tal vez pueda ser la pregunta más básica. Si se conocen entre ellos, si se reconocen como estrategias de desarrollo que están apoyando el plan. La respuesta desafortunadamente es no. Todavía no se reconoce. Y es un punto fundamental para nuestro tema, porque así como está ocurriendo y ha ocurrido una transición democrática, así como los pesos, para utilizar la metáfora de una balanza, los pesos se están alterando del gobierno federal a los estados y a los municipios, que cada vez pesan más los locales. Así también el modelo del desarrollo se nos está moviendo. Ya no podemos tener el modelo del desarrollo de fuerza central, sino necesitamos reconocer, integrar y sobre todo potenciar a este otro que está surgiendo desde los espacios y las sociedades locales. Aquí hay una tensión en esta coyuntura, en este momento yo ubicaría una especie de tensión entre estos dos modelos, una tensión en donde todavía no terminan de reconocerse ni de dialogar, una tensión en donde mencionaba el doctor Leguino la Ley General de Desarrollo Social le da mucho papel al ayuntamiento para el ejercicio de las políticas sociales, pero le dice dónde, cómo, cuándo, qué. No empata con lo que surgió de manera propia dentro de la esfera local. Ese empate todavía no hemos terminado de construirlo, y por lo que subrayo, tenemos una coyuntura de una especie de tensión entre los dos paradigmas. Tensión porque todavía no dialogan, tensión porque no se alinean, no se multiplican en una relación dialéctica entre ambos dos escenarios. Y aquí el reto
el reto que lo quiero enfatizar es en cómo lograr que la dinámica central, que todavía no pesa mucho para el desarrollo nacional, y la dinámica local construyan esas cosas. No está esa forma, no la tenemos. Nos obligan a pensar en un modelo nacional y federalista de desarrollo, un modelo en donde, para el caso en particular de la migración, las zonas esas sin luz que estaban en el mapa son zonas que tienen potencial y capacidad de generar iniciativas de desarrollo en su propia escala, pero son iniciativas que promueven y construyen calidad de vida, capacidad de generar alternativas de economía, de desarrollo, de servicios autoproducidos, que como se demuestra en los cientos de casos del Premio Gobierno de Gestión Local, pero que desafortunadamente el marco institucional de los dos paradigmas todavía no termina por reconocerse. Termino señalando que así como tenemos esta dinámica de desarrollo local desde lo local, este espacio de creación tan fuerte que está retratando las sociedades locales, y que no se reconoce por las instancias nacionales en particular, o no termina de ser reconocido por las instancias nacionales en particular. De la misma manera, la migración, a pesar de su escala, a pesar de sus dimensiones, tampoco terminan por ser reconocidas y interiorizadas con transversalidad, como mencionábamos al inicio de este seminario, por las políticas públicas nacionales. No terminan por ser reconocidas. Y una buena fórmula que creo se está construyendo de facto, pero que hay que estimular ese empate, una buena fórmula es que empiecen por lo menos a dialogar. Hemos tenido muchas sesiones en diversas oportunidades con funcionarios federales platicando de estos temas, pero es difícil que desde el centro del país, desde la gran visión nacional, que sin duda es importante, es difícil empezar a aceptar y reconocer cómo un programa federal puede impactar y puede estimular el desarrollo, cómo un programa federal puede, hasta cierto sentido, ser humilde frente a las iniciativas que las propias sociedades construyen y que sin duda serían un espacio de construcción de economía, de sociedad, de capitales, en el sentido material y social del término, que sin duda favorecerían construir un modelo de desarrollo que tendría un efecto de amortiguamiento de esta dinámica migratoria tan fuerte en la que la simetría México-Estados Unidos nos tiene dominados. Entonces este es el punto que yo quería expresarles, de que no pensar en la migración y a sus problemas únicamente desde la perspectiva del aparato nacional, únicamente por salidas desde la perspectiva del paradigma central del desarrollo, sino pensar a la migración y a sus estrategias, pensarlas también desde lo que las propias sociedades locales están construyendo, y que a mi gusto, en masa, en cantidad, es muy difícil cuantificarlo, pero supera con mucho al más importante de los programas sociales que exista desde el gobierno federal, en su movilidad de personas, en su movilización de recursos, pero sobre todo en su capacidad de generar mejores condiciones de calidad de vida. Entonces, pensar a la migración es moverla del paradigma, centralizar y empezar a construir alternativas desde el paradigma del desarrollo local. Ese es el punto que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias,
estos compañeros esta mesa y seguimos con la me dicen que hay preguntas para los participantes. Gracias. Gracias por la cantidad de preguntas que trato de responder algunas de ellas porque primero, yo creo que es necesario que a nivel local haya, yo insistía en la necesidad de los diagnósticos adecuados para realmente ubicar las necesidades locales regionales que se requieren simultán para generar desarrollo integral, que tengan en el centro la búsqueda de empleo de mejor remuneración, inversión de infraestructura, identificación de esa infraestructura estratégica que se hace necesario, y después de ubicar este nivel, entonces sí buscar el apoyo de los gobiernos federales o estatales para impactar realmente las necesidades. La pregunta iba mucho en el sentido de cómo impactar los apoyos federales con las necesidades locales. Ya lo decían también mis colegas, la promoción de la coordinación interinstitucional e intergubernamental nacional es fundamental. Yo no creo que hablaba y preguntaba que si hay necesidad de programas de atención a migrantes. Bueno, lo que yo estuve revisando no me parece que hay una duplicidad, sino más bien sigue siendo insuficiente. Un número de programas para atender los problemas de la migración en sus distintas aristas, como ya se señalaba, sigue siendo insuficiente. Y bueno, lo que encontramos fue el predominio de una tendencia más de asistencia y de acompañamiento al migrante. Se pregunta sobre el problema de la migración en el sur del país, la migración centroamericana. Yo creo que efectivamente por un lado encontramos ante el plan rector del país en un reconocimiento de atacar los problemas de la migración en el sur, pero yo creo que no se tiene la capacidad de hacerlo, que solo se perciben como grupos de migrantes, si no hay una política de integración de la población centroamericana al desarrollo del sureste, porque antes tampoco hay una política de desarrollo atinada para el propio sur con la población mexicana. Claramente México enfrenta ese doble problema que tiene que ver a veces con un problema moral. Por un lado, la incapacidad por diversas razones para defender los derechos humanos de la población migrante que va hacia los Estados Unidos, y la constante violación de la que sabemos tiene lugar en el sureste con la población centroamericana que migra a nuestra región. Sobre las potencialidades de programas 3x1, yo creo que son, yo lo decía, me parece que ha sido un programa importante porque abrió precisamente la discusión sobre quién debería, en qué actores debería de recaer, en qué instancias el costo del desarrollo, pero yo insisto que no puede cargársele a la población migrante y generar los proyectos que se requieren para resolver los grandes problemas de las regiones del país. Creo que no puede ser una estrategia, un centro, no lo consigo como el centro de la estrategia de desarrollo. Se habla que no es tanto el problema, o pareciera que no es un problema en términos de las políticas sustentables, del reconocimiento de la necesidad de cuidado al medio ambiente, que no es un problema de reconocerlo, sino de implementación, pero bueno, como muchos aspectos que se señalan en el propio plan, pareciera que encontramos grandes líneas estratégicas, pero esas grandes líneas no tienen
líneas específicas de acción, no tienen un sustento, un protocolo de verificación de los logros de metas específicas que permitan ver que realmente estamos en la práctica preocupados por aspectos como la sustentabilidad. Se dice que el TDCAN vino a profundizar el proceso migratorio, ya creo que también en el transcurso del día fue planteándose y el doctor Delgado nos señalaba claramente. El problema de la profundización está mucho más vinculada a este cambio de modelo de desarrollo que se da desde mediados de los 80, donde desde ahí empezamos con la apertura empezamos a desmantelar por ejemplo, la pequeña y mediana industria era responsable del 40% del empleo industrial y con la apertura indiscriminada, pues obviamente se va perdiendo. Obviamente hay efectos que tienen que ver sobre todo en el campo, lo mismo con el TDCAN, con la apertura, pero creo que es un efecto combinado. Y finalmente, se habría que hacer con las repatriaciones. En el caso que habla de un caso específico de Sonora, yo creo que toda la frontera norte enfrenta sí un problema por un lado, el gran contenedor, los estados fronterizos han sido en los últimos años, en los últimos 20 años particularmente, contenedores de un problema social al recibir a miles de población que migra de otra zona y sin embargo no hay esa corresponsabilidad del gobierno federal para realmente dotarnos de los elementos para darle vivienda digna, infraestructura adecuada a esta población. Déjenme darles un dato que nos daba la Asociación de la Industria Maquiladora. Nos decían que del producto, el impuesto que llega a pagar la industria maquiladora está asociada al empleo, y de este recurso solamente el 8% se regresa a las zonas donde se genera ese ingreso, ese recurso, ¿no? Entonces nos habla de esas dificultades, de esos grandes rezagos que tienen además las regiones como la región de la frontera norte para resolver el problema que le implica, porque es un problema de alguna, o sea, que trae una serie de problemas a las regiones, este crecimiento tan acelerado de la población, sobre todo por eso que viene de otras regiones del país. Quisiera dejarlo ahí, discúlpenme que hay cosas que ya no. Bueno, yo tuve bastantes preguntas que me pidieron que tratara de agruparlas. Hay creo que 5 grandes temas de lo que me preguntaron, y disculpen si algo se me va a escapar. Un primer tema que me parece muy importante de las preguntas que se me hicieron tiene que ver con el tema de migración y seguridad. Creo que el tema de seguridad realmente atiende, cuando hablamos de migración y seguridad estamos atendiendo a la problemática y a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Ese no es realmente un problema y un tema que debe de ponerse en el centro de la política mexicana. En México debemos de pensar en migración y desarrollo, y más bien al revés, en desarrollo y migración. Y poner en el centro el desarrollo como lo había planteado. Esto implica que necesitamos una negociación de altura y no subordinarnos a las políticas que nos imponen y que ponen en el centro la seguridad desde Estados Unidos. Esta negociación de altura tiene que basarse en datos duros, datos fuertes. Estamos trabajando, y ahorita un pequeño comercial, en la Red Nacional de Migración y Desarrollo, en construir el sistema de información que esperamos sea más completo, más sofisticado a nivel mundial sobre el tema de la migración y el desarrollo. Y vamos a tener datos duros, muy fuertes, sobre cuál es la contribución de los mexicanos a la economía de Estados Unidos por sectores, en qué sectores los mexicanos son fuertes realmente en Estados Unidos y están siendo pilares fundamentales del sostenimiento de la economía de Estados Unidos. No se trata nada más de ventajas comparativas estáticas, porque también hay un núcleo muy importante de mexicanos que está contribuyendo
a la innovación, a los procesos de innovación en Estados Unidos. Y esto es algo muy importante, porque entonces los mexicanos están aportando ventajas comparativas, estáticas y dinámicas a la economía de los Estados Unidos, y esto lo tenemos que tener en un plan en México para poder entablar una negociación de altura. El segundo tema que se me planteó es cuál es el papel que pueden jugar los migrantes en el desarrollo. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo estuve tratando de dibujar sobre todo el contexto estructural más amplio. Eso no quiere decir que nos debamos de cruzar de brazos y que no haya nada que podamos hacer en otros planos. Yo creo que eso es fundamental ahora tener claro que tenemos organizaciones de migrantes cada vez más sólidas. El fortalecimiento institucional de las organizaciones de migrantes es un elemento fundamental para pensar en estrategias de desarrollo local y regional. Ahora, cuando estamos hablando de desarrollo local y regional, hay que pensarlo en un contexto transnacional. Y eso me parece muy importante, porque ya entonces cambia el concepto de local y de regional, porque estamos hablando de un espacio que no es tan fácilmente identificable. Y esto nos permite mucho trabajarlo a partir de todo el desarrollo que se ha hecho a través de los estudios transnacionales y de las teorías del transnacionalismo y la comunidad, de las prácticas sociales de los migrantes. Hemos pensado en el caso de Zacatecas en posibles estrategias que se podrían desarrollar en este sentido y cómo se pueden, además, en una economía que ha sido devastada, de donde tenemos pocos encadenamientos productivos, o sea que ha sido en mucho desmantelado. Sí hay encadenamientos también que se pueden construir con el mercado paisano en Estados Unidos y con otros ámbitos donde está ubicado el empresariado mexicano también en Estados Unidos. Reuniones binacionales de empresarios que también se están haciendo ya en Zacatecas resultan importantes para ir avanzando en esta otra perspectiva de desarrollo que de manera transnacional y que sería una forma, yo no diría de desarrollo en un sentido amplio, pero por lo menos de contrarrestar el impacto tan devastador que ha tenido las políticas que han sido impuestas desde Estados Unidos para beneficio de su propia reestructuración económica. Entonces hay que pensar en la reestructuración económica de México y cómo se puede ir tejiendo, y creo que este es un punto en donde podemos tener algunos avances importantes e ir construyendo y reconstruyendo desde abajo un poco la estructura del país. Resulta muy difícil y muy ilusorio pensar en que puede haber coordinación entre políticas federales, estatales y locales, pensando en que hay proyectos que se contraponen. A nivel federal, el proyecto de país es distinto que el proyecto que después seguro se está implantando en Zacatecas y a otros niveles locales. Entonces, cómo emonar eso pues es una tarea muy complicada, yo diría una misión imposible. Un tercer campo de preguntas, y perdón si me extiendo, pero creo que estos son puntos importantes, me planteaban un poco de la circularidad, y es un tema muy importante. La circularidad, cuando se habla de circularidad, normalmente se está pensando también en la tentativa de regular los flujos migratorios desde Estados Unidos. No es un problema de México, es un problema más bien de Estados Unidos y también de los países europeos. ¿Y por qué? Porque se les pasó la mano. O sea, se les pasó la mano con lo que han sido las políticas de ajuste estructural y este crecimiento tan desbordante de toda esta masa de desempleados y este crecimiento tan desbordante de las desigualdades sociales y de la pobreza en el mundo que ha sido uno de los motores del crecimiento explosivo de la migración del sur al norte en los últimos años. Sobre esto hay muchísima literatura sobre el problema, ¿no?, de los programas de trabajadores temporales. Yo simplemente recomendaría trabajos como el de Steven Carcels, el de Kathy Newland. Steven Carcels hablando de la experiencia europea. Kathy Newland, Jorge Mann
acaba de terminar un trabajo muy importante sobre el programa Barcelona. Hay otro tema que es muy importante en relación con la circularidad, que es el tema del retorno. El retorno sí es un tema clave para nosotros, para México. Y hay una experiencia que se perdió y que resulta muy importante rescatarla, que es la experiencia de Yugoslavia. Y hay un trabajo que se llama Migración y Socialismo, referido a la experiencia de Yugoslavia, que me parece muy importante porque tiene que ver también con el desarrollo científico-tecnológico. Y este trabajo lo escribió Carlo Richiero, que es un investigador sueco, que ha venido trabajando también sobre esta temática. También se preguntaba sobre libre tránsito. Bueno, libre tránsito y la Unión Europea, creo que este es un tema que realmente sería irreal en el caso de México. O sea, lo puse simplemente como un ejemplo del campo de posibilidades, pero no porque fuera algo viable ni factible en el caso de México. Otro de los puntos que se plantearon es el papel de los grandes grupos empresariales en el actual modelo de desarrollo, entre comillas, que impera en México. Bueno, este modelo claramente es un modelo que beneficia a una élite cada vez más pequeña, tanto de Estados Unidos como de México, porque aquí también tenemos que ser muy claros que el grueso de la clase obrera en Estados Unidos, también en Europa, está siendo afectada por este modelo. Hay un desmantelamiento progresivo del estado de bienestar en prácticamente todos los países del mundo, y son muy poquitos los beneficiarios de este modelo. Entonces, el campo de posibilidades de alianzas son muchos y muy básicos. Entonces, y hay que tratar de estimularlos para pensar en el cambio. ¿Por qué lo digo esto? Porque también esto tiene que ver con la última pregunta que me hacían. Futuro, le decían de este modelo de desarrollo, 20, 30 años. Yo creo que no puede durar mucho más que eso. Es realmente un modelo de desarrollo totalmente insustentable, inviable para el país y que está pendiendo realmente sobre alquileres. Este año estamos asistiendo por primera vez a un estancamiento de las remesas. La migración ya no puede, ustedes vieron la gráfica que se presentaba, antes la presentaban como una gráfica que iba creciendo de manera muy clara y se ve muy claro desde el 2004, 2005. O sea, como la migración, por lo menos empieza ya una tendencia ya no tan acelerada de crecimiento, y este año por primera vez las remesas no crecieron. Los datos de hasta noviembre de 2007, prácticamente es el mismo dato de noviembre de 2006, de acuerdo con la información del Banco de México. Entonces seguramente vamos a tener recuento ya de 2007, en donde no va a haber un crecimiento de las remesas, y esto viene además acompañado del gravísimo problema de despoblamiento que acusa el país, donde ya 30% de los municipios de México tienen tasas negativas de crecimiento, y en estados como Zacatecas estamos hablando del 80%. Aquí tengo una pregunta, agradezco, sobre el tema de las remesas también, relacionado con lo que mencionaba hace un rato Raúl. La pregunta pues es clásica en el debate de las remesas, ya que habitualmente pues, se consume más en gasto familiar y en gasto suntuario y no en inversión, como se traduzca en desarrollo local y regional. A lo largo del seminario pues, ha habido ejemplos de cómo, pues, por voluntad sobre todo de los grupos de migrantes, estas remesas pueden convertirse en iniciativas de desarrollo. El programa 3x1, por ejemplo, o los apoyos que directamente las comunidades hacen a sus zonas de origen, las comunidades en el extranjero.
Pero aprovecho la pregunta para retratar una situación interesante. ¿Por qué a los migrantes les hacemos esa pregunta? ¿Por qué les podemos hacer esa pregunta? ¿Por qué no hacemos lo mismo por todos los mexicanos que ganan más de 10,000 pesos al mes? ¿Por qué no gastan? ¿Cómo hacer para que su gasto se convierta en inversión? Entonces, lo subrayo porque los parámetros de las preguntas, los supuestos detrás de las preguntas, tienen otras connotaciones y otros contextos que vale la pena reflexionar simplemente para saber por qué a unos les hacemos unas preguntas y a otros no les hacemos las mismas preguntas. Simplemente por eso. O porque esa pregunta es correcta en ese lado. Y en eso también debería ser correcta, ¿no? ¿Cómo le hacemos para extinguir? Entonces, los subrayo porque son los modelos en los que nos hacemos los análisis, nos hacemos las preguntas y nos construimos los escenarios. Entonces, yo creo que la pregunta es pertinente, es correcta. Pero ¿por qué solo para los migrantes? ¿Por qué solo con ellos? Esa pregunta nos domina, nos engañaría clase. ¿Por qué no hacerla también para los niños? O gente así. Pero nada más es un comentario para llamar la atención de los supuestos por los cuales construimos las preguntas en los escenarios subjetivamente. Muchas gracias y agradecemos a todos los participantes de este